Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mata, soy ingeniero informático del software, además de redactor en passionseo.com, y hoy os voy a enseñar cómo crear un bot de Telegram desde cero y sin conocimientos previos de programación. Veamos cómo funciona el bot. Como vemos, en cuanto lo abramos por primera vez, saltará el comando start, que es esa barra start, y el bot nos hablará dándonos la bienvenida y recomendándonos que utilicemos el comando encuesta cuando estemos listos para responderla. Si clicamos en el comando encuesta, como vemos, empezará con la primera pregunta: ¿conoces passionseo.com? Nos saldrá un teclado personalizado únicamente con las respuestas posibles. Haciendo clic en una de ellas, automáticamente salta la siguiente pregunta y de la misma manera responderemos la respuesta apropiada. Continuamos con el resto de preguntas, como ¿contratarías un servicio SEO para tu web? Y así con las siguientes. Como vemos, por último, nos pregunta por nuestro email para enviarnos el resumen de la encuesta hasta ahora. Y listo, encuesta finalizada e email recibido. Si consultamos nuestro email, veremos que habremos recibido dicho correo con el resumen de todas las respuestas hasta el día de hoy. Antes de programar y ejecutar nuestro bot, necesitaríamos crearlo en BotFather, que es el bot padre o bot principal de Telegram. Cuando entremos a él, simplemente iremos a la lista de comandos y elegiremos New Bot, crear un nuevo bot. A continuación, lo primero que nos preguntará será por el nombre del bot. Esto no es el nombre del usuario, sino el nombre que aparecerá aquí arriba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso elegiremos encuesta passionseo. Ahora sí nos preguntará por el nombre de usuario del bot, que siempre deberá acabar en la palabra bot. Y listo, eso es todo. Nos proporcionará un token que deberemos utilizar más adelante cuando escribamos las líneas de código de nuestro bot. Apuntadlo muy bien y nunca se lo deis a nadie, debido a que cualquier persona que tenga esta frase o token podrá ejecutar cualquier código sobre vuestro bot. Vamos a ver cómo está hecho el bot. Para ello solo tenéis que abrir el archivo comprimido que se me ha dado del bot y abrir con cualquier editor de texto el archivo passionseobot.py. Yo, por ejemplo, utilizo el editor Sublime Text, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis. Os voy a ir explicando el código poco a poco. En primer lugar, tenemos una secuencia de preguntas o de comandos que son los que utilizaremos en el bot de Telegram, ¿de acuerdo? Como vemos, está a partir de la primera pregunta el resto de comandos, como la pregunta 2, 3, 4, 5, el comando que pregunta al usuario por su email y la finalización de la encuesta. Este número simplemente indica el número de comandos anteriores. A partir de ahora veremos una serie de código llamado funciones, como por ejemplo esta de aquí. Como vemos, esta porción de código simplemente define un código que utilizaremos más adelante, por ejemplo, comprobar base de datos. De este código simplemente tendremos que cambiar el nombre de la base de datos, en este caso llamada respuestas, la indicaremos también en esta posición
y indicaremos el número de preguntas que queramos. Otra función sería guardar respuesta. Le indicaríamos todas las respuestas que queramos, en este caso nuestras 5 respuestas, y sin importar lo que haga el código, ya que no debemos saber o no tenemos por qué saber nada de programación, solo debéis replicar el número de respuestas deseadas. Si continuamos, vamos a la función obtener total respuestas. Igualmente, vosotros únicamente cambiad el nombre de vuestra base de datos, en este caso respuestas, y del resto del código olvidaos. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, se va generando y se va utilizando un archivo basedatos.db. Continuamos con las siguientes funciones, en las que nos encontraremos las correspondientes para sacar el resumen de cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Como siempre, simplemente vamos a indicar el nombre de la base de datos que vosotros le hayáis asignado, en este caso va a ser respuestas, y cada una de las preguntas. Esta función para sacar la pregunta 1, la siguiente para la pregunta 2, etc. A continuación encontraremos otra función para enviar el email, al que únicamente le indicaremos el email del usuario. En esta función simplemente indicamos vuestro email y vuestra contraseña de Gmail, porque el bot de Telegram necesita de un email real, una cuenta real de Google desde la que enviar un email, ¿de acuerdo? No podéis enviar un email sin ninguna cuenta real. Aquí de nuevo indicamos el email desde el que enviaremos el correo y el email al que se lo enviaremos, que lo indicaremos más adelante a través de las respuestas del bot. Aquí indicaremos el nombre desde quien queremos que se envíe, en este caso Pasión SEO, y a continuación el cuerpo del correo. Esto por supuesto es totalmente modificable. ¿Qué indican estas llaves aquí de colores? Pues simplemente los parámetros que nuestro bot va a insertar, ¿de acuerdo? Son parámetros que varían según el comportamiento del bot. Por ejemplo, el número total de respuestas y el resumen de cada una de las preguntas, que es de lo que se encargaba de sacar nuestras funciones que definimos anteriormente. Como vemos aquí abajo. Esto hace uso de las funciones anteriores y las inserta en las llaves que comentábamos anteriormente, en el mismo orden. Si continuamos más abajo, nos encontramos ya con los comandos que utiliza nuestro bot de Telegram. ¿Qué son los comandos? Pues esa barra y lo que sea que escribimos en el bot de Telegram para que nos conteste. Como vemos, cuando iniciamos un bot de Telegram, automáticamente se le envía el comando start, ¿de acuerdo? Barra start. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues indicamos que queremos responder con un texto, que en este caso era el siguiente: bienvenido a la encuesta, utiliza el comando encuesta, barra encuesta, cuando estés listo para responderla. ¿Qué ocurre cuando el usuario introduce el comando barra encuesta? Pues que se va a el comando encuesta que tenemos escrito en nuestro bot. Cuando el usuario introduce barra encuesta, entonces nosotros generamos el teclado que vemos abajo con las respuestas disponibles y se las enviamos junto con la pregunta que nosotros queramos. En este caso la primera sería: ¿conoces pasionseo.com? Al acabar decimos que la siguiente pregunta debe ser la pregunta 2. ¿Qué hace esto? Preguntar al usuario por nuestro comando pregunta 2. En este caso, en primer lugar, guarda en los datos de usuario, UserData, la pregunta 1 y genera las respuestas de la pregunta 2
para enviársela junto con la pregunta 2. De igual manera, a continuación iría la pregunta 3 y se seguiría el mismo procedimiento. Vamos al comando pregunta 3, guardamos la respuesta de la pregunta 2, generamos las respuestas posibles de la pregunta 3 y se la enviamos junto con la pregunta correspondiente. Y de la misma forma con la pregunta 4 y con la pregunta 5. Al finalizar la pregunta 5, le decimos que vaya al comando email. Este comando email, que lo tenemos aquí abajo, guardaría la última pregunta y le pediría al usuario que introdujera a mano su email. De esta manera finalizaríamos con el comando fin. Si bajamos al comando fin, en primer lugar guardamos el email que ha introducido anteriormente el usuario, le damos las gracias por responder la encuesta y utilizamos la función guardar respuesta que definimos anteriormente para guardar todas las respuestas almacenadas en los datos de usuario. Por último, enviamos el email con las respuestas al email que ha introducido el usuario y finalizamos nuestro bot. ¿Qué otras funciones o comandos tenemos abajo? El comando cancelar para cancelar la encuesta en cualquier momento y main, que como su nombre indica es el comando principal del bot. Si vemos abajo del archivo tenemos esta porción de código en la que primero le indicamos que compruebe la base de datos, que fue la primera función de arriba que creaba la base de datos, y luego llama o utiliza o ejecuta la función main, la función principal. Esta función principal se encarga de, con el token que generamos anteriormente en el bot Fade, de ejecutar cada comando. Le indicamos que queremos utilizar el comando start y que queremos mantener una conversación que abre con el comando encuesta y que tiene los siguientes comandos: pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, email y fin. Y como decíamos anteriormente, que se puede cancelar con el comando cancelar. Y eso es todo. Modificando únicamente los datos necesarios dentro del código, podríamos tener nuestro bot personalizado de encuesta. ¿Y cómo lo probamos? Pues bien, únicamente necesitamos tener instalado en nuestro ordenador Windows Python. ¿Cómo instalamos Python? Simplemente buscamos en Google Python. Vamos al primer resultado, python.org. Vamos a descargas y elegimos descarga para Windows, Python 3.7.0 o la versión más actual que tengáis en el momento de ver este vídeo. Una vez descargado e instalado, solo tendríamos que dar clic derecho en el icono principal de Windows en la parte inferior izquierda de la pantalla y elegir Windows PowerShell Administrador. Si no sale esta opción, también valdría con la consola de Windows o consola de comandos. Una vez abierta, solo tendríamos que escribir cd espacio y la ruta hasta nuestro archivo entre comillas y presionamos la tecla intro. Ahora solo tendríamos que escribir Python espacio y el nombre del archivo de nuestro bot. Y de nuevo pulsaríamos la tecla intro. Como vemos, ahora nuestro cursor se queda parpadeando a la izquierda. Eso significa que nuestro bot se está ejecutando y podríamos utilizarlo a través de nuestra aplicación de Telegram. Y eso es todo, ya estaría nuestro bot funcionando. Para cualquier duda no dudéis dejadlo en los comentarios y os atenderé en la medida de lo posible. Un saludo.